Qué sutil. Bueno, elegí arrancar la clase de hoy con un caso clínico, por eso es que se ve esta carátula. El caso clínico, varón de 17 años de edad, motivo de consulta, dolor inguinal bilateral de 12 meses de evolución. Como antecedentes, tenía obesidad y era sedentaria. Antecedentes de enfermedad actual, un dolor insidioso en la ingle, particularmente en la derecha, ¿sí? Renguera de esquive, que, bueno, ustedes me preguntaban, es cuando el chico justamente renguea porque no quiere caminar, ¿sí? Sin un antecedente de trauma, rendimiento escolar bajo, y bueno, también la madre notaba que se le caía un poco el pelo y tenía la piel muy seca. Al examen físico, el paciente medía 1,60 m, pesaba 90 kilos y tenía un índice de masa corporal de 35, o sea, tenía una obesidad. Tenía un hipogonadismo, tenía dolor leve y moderado, de leve a moderado en la ingle, ¿sí? Limitación principalmente a la rotación interna y una atrofia muscular que se notaba bilateral, ¿sí? Neurovascular estaba ok. Entonces, caso clínico, un poco de pregunta que se les puede ocurrir. Este paciente es un caso que me mostró el Alberto, ¿sí? Se fue derivado por pediatría. Ellos le dieron para el dolor un paracetamol, le quitaron la carga entera, le dieron una carga parcial con muletas, ¿sí? Los pediatras le pidieron un laboratorio, tenía un citológico normal, un perfil gonadotrófico normal, una T4 de 0,4 por un valor normal de 5 a 11, es decir, hipotiroideo, y una TSH de 732 para un valor normal de 0,25, y una coagulación normal. Las imágenes, se ve esta radiografía, ¿sí? Bueno, y ahí un poco la impresión diagnóstica, el dolor, si era dolor de crecimiento, un desgarro de aductores, una pubalgia, una epifisiolisis u otra. Ahí les muestro de nuevo la placa para que la vean. La clase de hoy es de epifisiolisis de cadera, ¿sí? ¿Qué es la epifisiolisis de cadera femoral superior? Es una separación de la epífisis femoral superior respecto al cuello del fémur. Es una zona de crecimiento óseo, por eso suele ocurrir en niños y niñas también en etapa de crecimiento. Es principalmente un desplazamiento de la metástasis femoral, principalmente hacia atrás y hacia adentro. Está mal llamado epifisiolisis porque la lisis femoral sucede únicamente en una de las complicaciones, que es la necrosis, que lo voy a ver posteriormente, ¿sí? Pero bueno, conserva ese nombre desde hace muchos años. Un poco de epidemiología, sucede de 2 cada 100.000 niños, en la etapa de prepubertad y pubertad, ligera prevalencia en varones, un 60%, factores de riesgo biológicos, la obesidad, 50% más probabilidad de tener epifisiolisis, sobre todo cuando está por encima el percentilo 97, hipotiroidismo, déficit de vitamina D, como también los factores biomecánicos, la obesidad, la retroversión femoral, ¿sí? 60% son leve predominancia en la cadera izquierda, ¿sí? Y tiene una poca correlación genética, es decir, menor al 7%. En cuanto a la presentación clínica de este cuadro, ¿sí? Se pueden dividir en 3 tipos: epifisiolisis superior crónica, aguda y aguda sobrecrónica, ¿sí? De la epifisiolisis femoral superior crónica, es el 85% de la prevalencia, y se dan niños obesos. Sucede en esto de tener dolor en la ingle y en la rodilla, es muy común, aunque parezca raro, pero un dolor en la rodilla y termina siendo este cuadro. Suelen tener varios meses de dolor previo al diagnóstico, obviamente mal diagnosticados, muchos con los diagnósticos previos en la impresión diagnóstica que puse en la diapositiva, ¿sí? Y el examen físico tiene un olor tipo mecánico. Acá hay algo muy importante, que el paciente sí camina, ¿sí? Es decir, que viene con esta renguera cojera de evitación o renguera de evitación. Tiene una rotación externa aumentada siempre, y en caso de extremo existe lo que es el signo de Derkman, que es, ahí le muestro una foto, que es cuando el paciente flexiona la cadera acostado, automáticamente se le rota externamente solo. Tiene una rotación interna disminuida y en casos también extremos hay una amiotrofia muscular en casos, más avanzados. Este es el signo de Sherman, que cuando se flexiona la
cadera del paciente, automáticamente en la foto del medio se rota externamente, ¿sí? Y bueno, también se ve la rotación aumentada. Después tenemos el caso agudo, que es el otro 15%, ¿sí? Que es un inicio brusco, sin antecedente traumático de relevancia, pero el paciente no camina, es decir, el paciente viene muy similar a una fractura de cadera en un anciano, con el miembro acortado y con rotación externa, con dolor intolerable por el niño y una impotencia funcional total, pasiva y activa. Y en un 5% son los agudas sobre crónicas, es decir, que se presenta un caso agudo en una episodiolisis que fue mal diagnosticada o sobre una episodiolisis crónica, ¿sí? Este es el famoso caso de una episodiolisis aguda con un desplazamiento severo que se ve ahí en la cadera izquierda, ¿sí? Clasificación cronológica, aguda, que es el 15%, como decía, menor a 3 semanas, crónica, 80%, mayor a 3 semanas, y aguda sobre crónicas, un 5%. En cuanto a la clasificación, se utiliza una clasificación cuantitativa, ¿sí? Aquí a la derecha le dejé una imagen para que se entienda un poco, para ver, se puede clasificar según el ángulo de desplazamiento. Justamente lo que se hace es se traza una línea sobre la base del cuello, sobre la base de la epífisis, y se denomina menor si tiene menor a 30 grados, medio si es entre 30 y 60, y un desplazamiento mayor si es mayor a 60. Y según el desplazamiento epifisiario, puede ser estadio 1, menor a 1/3 del ancho del cuello, ¿sí? Estadio 2, entre 1/3 y el medio del cuello, ¿sí? Acá está justo dividido el medio también. Y estadio 3, mayor en el medio, a la mitad del cuello. Por pronóstico, que este pronóstico es muy importante porque tiene una estrecha relación con el futuro y la probabilidad de osteonecrosis de la cadera del paciente. Puede ser estables. Generalmente el niño ingresa a la consulta caminando con o sin bastones, esto de que no viene con un cuadro clínico muy agudo, remodelado, y después en las placas se puede ver un remodelado del cuello anatómico, suele ser un antecedente crónico y tiene un riesgo de osteonecrosis de menor al 5%. Y las inestables tienen posibilidad de apoyar la pierna, son los casos de las agudas, un derrame, y se puede ver tanto una radiografía con desplazamiento severo como la placa que mostré, o un derrame articular por ecografía también. Y el riesgo de osteonecrosis es mayor al 50%. Pido disculpas, ahí se borraron los 2%, no sé por qué. El diagnóstico es muy importante de la clínica del paciente y una análisis detallada. Como les digo, el 80% son crónicas y muchas de ellas no se diagnostican o se mal diagnostican, se confunden con tendinitis, con pubalgia, con desgarro de aductores, con dolor propio de crecimiento por la edad de los nenes, ¿sí? Y después también se tiene que hacer se debe complementar con imágenes. Obviamente con una radiografía muchas veces ya para alguien que conozca el tema es suficiente. A veces hay dudas, se puede pedir un TAC, y las ecografías y las resonancias más tarde les comento, pero se usan más para diagnosticar el tipo de las osteonecrosis o complicaciones. En las radiografías lo que tenemos que ver sobre todo es la línea de Klein. Como ven acá, tenemos una episodiolisis de la cadera derecha. En la cadera izquierda, si nosotros trazamos una línea por el cuello, tiene que atravesar la cabeza femoral. Si vemos por aquí, en la cadera izquierda, la línea que va por el cuello no atraviesa la cabeza, sino que roza únicamente su extremo lateral. Eso quiere decir que hay un desplazamiento del cuello femoral sobre la epífisis. Acá hay un ataque, por si hay algunas dudas. Este es un ataque del chico que comentó en el caso inicial, ¿sí? Y bueno, un poco hablando del tratamiento, si son estables, ¿sí? Se puede hacer una fijación in situ con tornillos o clavijas, generalmente se usa tornillos esponjosos canulados. Se puede usar una técnica percutánea con radioscopía. Se busca una ubicación central del tornillo, y en casos severos, ¿sí? Se puede usar lo que se llama la luxación controlada de Gans. ¿Qué es la luxación? Bueno, esto es un caso de epifisiolisis, en este caso bilateral, se usa un tornillo esponjoso, ¿sí? Uy, se me cambió, perdón. Tomo 2 segunditos para hablar un poquito sobre la luxación controlada de Gans, que se usa, como le digo, en los casos más severos.
Esta luxación controlada de Gans lo que permite restaurar la anatomía con correlación del deslizamiento, ¿sí? Reduce la probabilidad de osteoartritis secundaria, minimiza la aparición de conflicto femoroacetabular, que es otro de los conflictos, ¿sí? Y te permite intraoperatoriamente una inspección y preservación del aporte sanguíneo. En la luxación controlada de Gans, bueno, lo que se hace es muy similar a lo que se hace el abordaje de una cadera, en incisión lateral longitudinal. Se hace una osteotomía trocantérica, en donde se genera un flap anterior, no se desprende ninguno de los músculos, ¿sí? Se hace un flap anterior y se hace luego después una disección y una capsulotomía en Z de la cápsula anterior de la cadera, ¿sí? Acá hay un poco de imágenes, ¿sí? Ahí se ven la incisión, el flap anterior, la capsulotomía en Z, ¿sí? Y acá lo que se ve después de la luxación, ¿sí? Lo que se hace es, las dos fotos de abajo lo que están mostrando es la permeabilidad de la cabeza del fémur, ¿sí? Bueno, después, justamente el chequeo de la perfusión epifisiaria. Después, siempre que hay epifisiolisis, lo que se produce es un callo posterior, que es cuando sobre todo en las crónicas, cuando se desplaza el cartílago, genera un callo posterior. Y ese callo posterior, recordando un poco la anatomía de la vascularización de la cabeza femoral, generalmente suele producir un conflicto, ¿sí? Y suele inclusive hasta romper las arterias que irrigan, y por eso generan tienen gran probabilidad de generar osteonecrosis. Por eso es la importancia de esta luxación, porque se saca esa resección, ¿sí? Se hace la resección de ese callo y permite evitar este tipo de complicaciones, ¿sí? Bueno, y después luego se cierra por planos, digamos. Esto es importante, ahí lo que se muestra es, se hizo la corrección intraoperatoriamente con un tornillo canulado, después ahí se ve el corte trocantérico, y luego otra cosa que me olvidé mencionar es que ese corte trocantérico, al ser tan finito y se genera ese flap anterior, te permite luego con un solo tornillo hacer una osteosíntesis, un tornillo compresivo, lo que te permite que el chico pueda tener carga más rápida, así no es tan invasiva y tan destructiva, digamos. En el caso de los casos inestables, ¿sí? Son urgencias médicas. En estos casos se busca una reducción suave que no tiene que ser anatómica, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, al ser tanto el desplazamiento, ya tienen afectado la vascularización posterior de la cabeza del fémur. Entonces, muchas veces, y demostrado científicamente, por querer hacer una reducción anatómica perfecta, se termina empeorando la vasculación y generando más necrosis, ¿sí? Entonces, en los casos agudos e inestables, lo que se hace es una reducción suave, ¿sí? Y se coloca un tornillo canulado, ¿sí? Y lo que se puede hacer, si no, en casos más avanzados, son osteotomías, si no se logra una buena reducción. Postquirúrgico de los inestables son 48 horas de internación postquirúrgica sin carga completa por 45 días, y se hacen radiografías control a los 15, a los 45, a los 90, a los 6 meses y al año, ¿sí? Y siempre, siempre ver ambas caderas, porque existe hasta un 30 o un 50% de que los casos pueden ser bilaterales, ¿sí? Esto un poco lo que hablaba. La patología es presente bilateral en el 20 y 50%. Ahora bien, en muchos casos se dice que sí o sí, si tuvo un caso, se tiene que hacer una fijación de contralateral profiláctica. Hay mucha controversia y diferencia en los hallazgos científicos, ¿sí? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, básicamente se estipularon 3 tipos de factores de riesgo, que son las formas precoces, que son niñas menores a 11 años y niños menores a 13, alguna alteración metabólica o hormonal, como lo mencioné al principio, o un paciente incontrolable o indisciplinario. En base a estos 3 factores de riesgo, ¿sí? Lo que se hace es, si el niño ya tuvo en un caso, si el riesgo es elevado porque tiene estos factores, se hace. Si hay un riesgo intermedio o riesgo bajo, si hay un riesgo bajo, no se hace y se va controlando con radiografías, y si hay un riesgo intermedio, se determina dependiendo la evolución del niño, ¿sí? Bueno, acá tenemos un caso de una epifisiolisis marcada de la cadera izquierda, ¿sí? Si hizo una preventiva de la derecha.
Complicaciones, un poco como mencionaba, la principal y la más compleja es la osteonecrosis de la cabeza, ¿sí? La principal causa es una reducción excesiva, una tracción excesiva o el material de osteosíntesis. Está presente en el 50% de los casos inestables, ¿sí? Y un poco tiene que ver por esto que le decía, esto que está en rayas, ¿sí? Habla de la zona de apoyo de la cabeza del fémur sobre el cotilo, digamos, ¿sí? Y está irrigado por los vasos posteriores. Siempre que hay una episodiolisis, la cabeza forma un callo posterior y eso generalmente puede romper esos vasos y por eso la complicación es tan frecuente y tan peligrosa, digamos. El diagnóstico se hace con la clínica, dolor meses postquirúrgicos, rigidez articular. Aquí es donde tiene importancia mucho la resonancia magnética. Si vos tenés sospecha, lo que se hace es sacar el material de osteosíntesis y después se hace una resonancia, ¿sí? Se puede hacer una gamografía también, pero bueno, eso es, generalmente se hace la resonancia, digamos. Y el tratamiento es sin apoyo y otra cosa que recalcan mucho los estudios científicos es que en el peor de los casos, si hay una osteonecrosis muy severa, hacer una artroplastia de cadera antes de hacer un encarnizamiento quirúrgico con un montón de osteotomías que están descritas que no tienen mucho resultado. Acá un ejemplo de una osteonecrosis de la cabeza, sí, ahí se ve, justo, un inicio de eso es. Después, otra de las complicaciones es una condrolisis o una coxitis laminar, prevalencia entre el 5 y el 8%. Factores de riesgo, material de osteosíntesis intraarticular, la principal causa. Fracturas inestables, el 30% van a estar presentes y el 5% en las estables. Y en un diagnóstico tardío, ¿sí? De la episodiolisis, digamos. La clínica va a tener una actitud viciosa, una limitación en la rotación interna, extensión y aducción y una contractura muscular, ¿sí? También, esto es un poco más detalloso, pero bueno, también se hace un diagnóstico radiológico, se ve un aspecto de desmineralización global en la articulación, se puede ver un empinzamiento circunferencial en el espacio articular, no sé si se ve la línea, pero bueno, desaparece la línea entre ósea subcondral y acetabular femoral, ¿sí? Y puede haber una fusión del cartílago de conjunción, digamos. Pronóstico es imprevisible, ¿sí? Factores de mal pronóstico, como le decíamos, la actitud viciosa y el dolor. 20% tienen rigidez funcional, 50% tienen actitud viciosa y un 31% tienen una recuperación de la movilidad progresiva y recuperación radiológica. El tratamiento, analgésicos y corticoides locales, disminución de carga, tracción de suspensión prolongada, en algunos casos, ¿sí? Y tenotomía de músculos retraídos como última instancia. Otra de las complicaciones es el conflicto femoroacetabular tipo CAM, aquí en el medio, justamente por la formación del callo posterior y por la deformación del desplazamiento. Y la otra complicación es la artrosis severa con la futura artroplastia de cadera. Como conclusión, es una patología poco frecuente, tiene una buena evolución en general, ¿sí? En casos estables, poco desplazados, el 80% tiene buenos resultados. Se produce algo que por ahí siempre llama la atención, que es una artrosis radiográfica, pero es bien tolerada clínicamente, ¿sí? Así que lo tenemos que guiar por el paciente, no por su placa, ¿sí? Obviamente sí sirve de control. Su factor pronóstico más importante es su diagnóstico precoz. Recordemos que hay muchos casos de que son mal diagnosticados y chicos tienen una episodiolisis crónica mal diagnosticada y que después terminan siendo una complicación aguda, ¿sí? Siempre sospechar en niños que sean obesos, con dolor de cadera o rodillas, sin antecedentes de trauma, ¿sí? Tratamiento quirúrgico así a grandes rasgos, desplazamiento leve, fijación, inestables, una luxación controlada, y en las agudas se hace lo que es una reducción parcial y una fijación con tornillos. Recordar no generar una reducción anatómica, porque muchas veces culpa de eso, sobre todo la tracción, generamos una destrucción de la vascularización y se produce la osteonecrosis. Como para terminar, un poco de bibliografía que leí sobre el tema. Esta habla de la luxación controlada de Gans, ¿sí? En este estudio hay 32 pacientes, 30 de los 32 pacientes con episodiolisis tenían sangrado preluxación de la cabeza, ¿sí?
A ellos le hacen la luxación controlada y 28 de 30 tienen un sangrado post-luxación, es decir, que solamente 2 perdieron ese sangrado, perdieron la vascularización. 30% de la fijación in situ hicieron con tornillos canulados y 70 lo hicieron con clavijas. Y tuvieron un rango de movimientos postquirúrgico de 41 grados de rotación interna, de rotación externa de 45 más menos 10 grados. 84% fueron sin complicaciones postquirúrgicas, 3% tuvieron una infección profunda y 9.3%, que fueron 2 pacientes, sufrieron esta osteonecrosis. ¿Sí? Después, un poco, lo puse porque era bastante reciente, era 2019, es un estudio, un review que básicamente hablaba de esto, no hay mucho más cosas nuevas que la fijación in situ, la lubricación controlada de gas o la fijación parcial en los casos agudos, ¿sí? Y esto es un caso, es un paper medio controversial, pero realmente produjo muchos buenos resultados. Se hizo en Brasil, que es un tratamiento con yeso para los pacientes con epifisiolisis, ¿sí? Que a nivel resultados, tiene resultados muy similares a lo de la luxación controlada de gas para los tratamientos, ¿sí? El tema es que el tratamiento lleva entre 60 y 90 días de yeso y explicaba que la principal problema son los padres de los niños porque se tienen que abocar a los niños y generan muchísimas trastornos a nivel familiares, muchos problemas a nivel laborales de los padres y otros tipos de problemas. Se imagina un chico con un yeso como en la foto durante 90 días. Es bastante duro, digamos. Pero bueno, básicamente a las fines de los resultados eran los mismos o muy similares a los de la luxación controlada. ¿Sí? Y bueno, eso es todo.